Hola, 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 ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vayan uniendo. Hola, hola. Vamos a esperar unos minutitos para que Instagram vaya avisándoles a todos que hay un vivo. Aprieten, eso es, el corazoncito para que Instagram les avise a todos y se vayan conectando. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando sobre innovación, pero didáctica. Y vamos a estar con Mariana Caputo, que nos va a contar sobre una estrategia que está implementando en el nivel secundario. Y estuvieron viendo en estos días algunos videos de sus alumnas contando lo motivados e implicados que están los estudiantes. Voy a invitarla a Mariana. A ver, me lo está tomando. Mariana, mándame la invitación para unirte al vivo porque no me está tomando. No me lo está tomando. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver si puedo. A ver. Sí. Esperando, esperando. Ahí Hola, estamos. ahí Ahí estamos. estamos. Ahí estamos. Bienvenida, Muchas bienvenida gracias. a esta serie de vivos que Sí, estamos charlando sobre didáctica y qué didáctica bueno, desde la acción. qué Contanos bueno. un poquito, Mariana, eh, Sí, en qué niveles te desempeñás ahora y qué estás haciendo mientras se va uniendo actualmente más gente. más gente. Ahora estoy trabajando ¿Tenés como encendida la profesora. PC o algo que acople? No, te ¿No? apago todo. No, Porque ahora me estoy escuchando. tengo los auriculares puestos. ¿Por ahí los saco? ¿Querés que probemos? No, no sé, eso no creo que eso tenga que ver. A ¿Mejor? ver, ¿Me ah, escuchás a mejor? ver. Ahora Ahora me sí. escucho, me sentía doble. Que te volvía el retorno. Sí, sí. Ahí Bueno, estamos. Mariana, contanos en qué niveles estás trabajando, qué cargos tenés para contarles Ujú. a los que nos miran, tu experiencia en el aula. Mi cargo de base es maestra de nivel primario.
y soy profe de Filosofía y Ciencias de la Educación y actualmente me desempeño como profesora en el nivel secundario, por eso la experiencia de hoy va a ser de nivel secundario, pero después también estoy en la carrera superior, estoy en la formación docente, en el Instituto Sáenz de Lomas de Zamora, soy la jefa de departamento del nivel primario, del profesorado del nivel primario, y ahí estoy como media ramificada en todas en todos los profesorados, y por suerte tengo didáctica y campo de la práctica, que es algo que me encanta. Bárbaro, o sea que estás pudiendo transmitir tus experiencias con los futuros docentes o los docentes en formación. Exactamente. Y Tengo esa también yo suerte. les cuento como un chisme a quienes nos están escuchando que fue directora de escuela, así que también tiene la práctica de la gestión y del liderazgo eh, pedagógico. Y aparte, decimos otro chisme, que vos fuiste mi inspectora. Sí, totalmente, claro, por supuesto que sí, por supuesto. Decimos otro Lo chisme. que somos, o hemos Y sí, sido, claro. exacto. Bueno, contame, Mariana, ¿qué es Ujú. esto de paisajes Ay, de aprendizaje? ya el nombre suena atractivo, ¿no? Porque ya estamos en casa, no podemos salir a ningún lado, pero sin embargo te planteamos la clase como un paisaje, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la creatividad y la innovación en la didáctica, en el modo de dar clase. Tuvimos que reinventarnos, ¿no? Y tratar de ver de qué forma podemos llevar adelante las clases y traspasar la pantalla, ¿no? O sea, las pantallas nos ponen cierto límite que el aula no. Y lo que yo veía con mis alumnos era que era cada vez más de lo mismo, ¿no? O sea, si bien uno hacía PowerPoint o presentaciones, y llegó un momento que los chicos sentían que no eran protagonistas, que nosotros nos sentábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos, y ellos eran menos receptores de información. Entonces, Sí, haciendo en una especie realidad lo que uno estuvo viendo en este tiempo es que algunos pudieron adaptarse y reinventarse en el rol docente y aceptar que no dan clase, sino que guían y que ayudan a otros a aprender autónomamente. Y lamentablemente uno sigue viendo hoy muchas Ujú. planificaciones y recorridos de las secuencias didácticas en donde uno encuentra que si bien se utilizan algunas herramientas digitales y Ujú. algunas muy buenas, el, el el recorrido de esa secuencia es, bueno, miramos un video de YouTube y después qué vienen, y después vienen las preguntas fácticas, Ujú. y entonces nos pasa que vemos, y los profesores y directivos de secundaria me dicen que están luchando contra la apatía de los Claro. estudiantes. Aparte luchando, ¿no? Como hablábamos el otro día. Si vos luchás contra algo, es porque también vos pones resistencia. Entonces, acá la idea de este paisaje de aprendizaje es una herramienta metodológica que sirve para la comprensión, pero a través de mundos simbólicos, donde aprendés utilizando la imaginación y algo importantísimo, que es que vos elegís tu propio recorrido. Y eso es Eso sumamente aparecía interesante. mucho en tus estudiantes cuando contaban. Lo que más sonaba era esta cosa de la felicidad que tenían de poder elegir un recorrido, optar. Porque a Exacto. veces uno dice, bueno, nosotros queremos formar ciudadanos autónomos y críticos, pero es como algo muy vago cuando lo ponemos en juego así,
¿Y cómo es esto, Mariana, que eligen qué Eligen. actividad hacer? Exacto, porque en realidad el paisaje de aprendizaje tiene dos momentos. Uno, que A es ver. esta imagen interactiva, ¿no? Donde vos empezás a contar una historia y ubicás los recursos. Hay varias plataformas para poder hacerla, hay algunas que son pagas, yo utilizo igual el Geniali, mi inglés es paupérrimo, casi que se entiende, pero el Geniali donde Sí, sí, hacemos sí. actividades Hemos estado interactivas, hablando ¿no? de los muros colaborativos Exacto. y las distintas aplicaciones, ¿no? Bien, entonces yo utilizo una imagen que sea atractiva visualmente, porque también los adolescentes son muy visuales, entonces todo entra por la imagen, por el color, por ya directamente la plantilla que uno le plantea tiene que ver con el tema que se va a abordar. Yo digo que la mejor clase es la que los alumnos descubren de qué se trata, no yo diciendo, bueno, hoy vamos a ver Platón, ¿no? En mi caso en filosofía, sino que pongo una imagen que vaya dando pistas sobre lo que nosotros vamos a trabajar. En esa imagen voy poniendo botones interactivos con un montón de recursos, que esto también es interesante. Nosotros los docentes muchas veces damos como recurso el texto, y el texto dentro de estos recursos que yo planteo está, pero es uno más de los recursos. Entran a través de pinturas eh, obras de arte, música, podcast con entrevistas, canciones, pedacitos de videos, de películas que me interesan, y también está el texto. Antes de la actividad, ellos recorren este paisaje por donde quieran, pero inevitablemente van a llegar al texto, pero de otra manera, porque ya hicieron un recorrido antes, que al llegar al texto ya tengo información y conocimiento previo que puedo asociar con el texto. No voy de llano al texto, cada uno va a empezar por donde Bien, quiera. Y bien, entonces seguramente, hasta sí, decime. decime. Que esto tiene que ver también, y acá quiero introducir cuál es el sustento pedagógico, Ahí vamos. didáctico pedagógico, que es que tiene que ver con las inteligencias múltiples y con la taxonomía de Bloom. Entonces, cuando yo le Bien. presento Ahí tenemos recursos los dos variables, grandes pilares de esta exactamente. forma de trabajo. O sea, cuando yo cuando transformo esa herramienta, ese recorrido simbólico, le muestro diferentes posibilidades para abordar el tema, cada uno va a entrar por donde se sienta cómodo. Y ahí aparecen las inteligencias múltiples. Yo digo que tengo un alumno en sexto que quiere ser director de cine. El primer botón que aprieta es el de las imágenes y es el de los pedacitos de película. Entonces, él ya Bien, está esperando a ver qué película pongo yo, si la conoce, si no la conoce. Entonces, ya ahí hay un atractivo, ya sabe qué es lo que quiere, por dónde quiere empezar. Y hay otros alumnos bien. que por ahí Entonces vos partís de un muro interactivo, en este caso Geniali, podría ser otro tipo de mural. Los otros días hablábamos sobre Middle Spot, Wakelet, exacto. Padlet, hay muchísimos, hay una tremenda infinidad de muros colaborativos. eh, y vos planteás esto de las inteligencias múltiples y la taxonomía de Bloom, pero a mí me parece que en el medio colocaste el diseño visual, la importancia del diseño visual. Exacto, porque eso lo suma, eso lo hace más atractivo, eso lo hace más imaginativo, porque decís, no sé, te digo, en uno de los cursos tuve que dar moda, porque doy consumo y comunicación, y entonces puse una revista de Dior, una tapa de Dior. Entonces ya ahí decís, una tapa de Dior, ¿qué tendrá que ver? ¿No? O sea, con esto, ¿a dónde vamos? ¿A dónde me lleva? ¿No? Entonces, esto es como que empiezan a abrir ellos por donde quieran, y esto es interesante, vos podés avanzar y retroceder. O sea, en el Bien, recorrido, uno no hace un solo recorrido. A medida que vos vas asociando,
¿sí? Vas y volvés en el recorrido, agarras para un lado, para otro, te estacionas ahí, lo ves muchas Y, veces algo. y Mariana, las actividades en Bien. algún punto son todas obligatorias, hay actividades optativas. En ese momento, después de que recorren el paisaje visual, aparece una plantilla. Una plantilla que es una grilla donde justamente están de forma horizontal, es un cuadro de doble entrada, en la parte de arriba están las inteligencias múltiples, las 8 que conocemos ahora, ¿no? Está la lingüística, la simbólica, la musical, la lógica, la introspectiva, o sea, todas las La que ya conocemos. motriz o Exacto, la motora. kinestésica, ¿no? Que hay que moverse ahora. Y yo le agregaría 2 más que están ahí viéndose. Una es la inteligencia emocional, que tiene que pasar por el cuerpo para que genere aprendizaje. Totalmente. Y otra, que es la que más me gusta a mí, que es la inteligencia filosófica, que es la que tiene que preguntar, ¿no? La pedagogía de la pregunta, diría Freire. Bien, Pero y esa inteligencia que uno trata de formarlos para que reflexionen, para que aprendan a preguntar de manera valiosa. exactamente, exactamente. Y entonces, del otro lado, de forma vertical, están las habilidades cognitivas de la taxonomía de Bloom, que son desde recordar, aplicar, comprender, evaluar, y la que más me encanta, crear, ¿no? Crear. Y entonces yo Bien, entonces, elijo, esa grilla que estás hablando es una tabla de doble entrada en donde las columnas son las inteligencias múltiples y las filas, ¿no? Me remito a Excel, y las sí, filas son cada son uno de los procesos de pensamiento de la taxonomía de Bloom. exactamente. Entonces, Bien, lo que yo hago es juntarlas como si fuera el eje cartesiano. Eh, por ejemplo, en recordar inteligencia lingüística. ¿Qué quiero que hagas? Bueno, para recordar podemos hacer una lista de conceptos claves. Pero lo que bien, tiene de bueno esto es que la intencionalidad didáctica ya está puesta. El alumno sabe qué es lo que le estoy pidiendo. Y claro. eso, a la vez, aclara la consigna. Esto de que los docentes nos quejamos de que los alumnos no comprenden la consigna. Está la habilidad, está la inteligencia, la intencionalidad didáctica es explícita. Sabe para qué quiero que haga una lista de conceptos, ¿no? Bien, En bien. aplicar, por Entonces ejemplo, acá ahora tenemos no solo que el alumno elige su recorrido, sino también tenemos que ellos saben qué se espera. exacto, exactamente, porque encima hay actividades que yo les pongo colores. Las actividades que están en azul son actividades que son obligatorias. Y hago un montón de actividades obligatorias. Después hay otras que son de color verde y son evaluativas, es decir, que ya no hay miedo a la palabra evaluación. Nadie le agarra un ataque Bien. cuando aparece, hay que hacer actividades de evaluación que estamos haciendo, sino que son En ejercitaciones el de proceso. metacognición. Exacto. Que volcar lo que aprendieron. Y por último están las amarillas o las naranjas, que son las optativas, las que podés Ajá. hacer o no, ¿sí? Pero que no dejan de tener interés, no son porque sean optativas, son más fáciles de Vacías de hacer, contenido. más simples, porque encima las taxonomías te lleva a hacer actividades de menor complejidad a mayor complejidad, ¿no? Claro. Entonces, esa actividad dura 15 días, porque uno me puede decir, bueno, ¿cada cuánto planificas? Cada 15 días, porque el recorrido lleva para 2 semanas, ¿no? Y si yo quiero que ellos Bien. sean creativos, tengo que dar tiempo. Y acá te voy a pedir que hagas como un paréntesis y le Sí. des alguna pista a los docentes de qué formato utilizás de
planificación, porque vos tenés un directivo. En el nivel secundario tenés a tu director, y digo director porque sé que es un director, y no directora, por eso. ¿Qué le presentás? ¿Cómo lo presentás? Tirales ¿Qué una le pista a presenté? los que nos están escuchando. Yo lo que le presenté es la fundamentación de mi trabajo. Primero, como soy siempre muy mandada, yo dije, bueno, un día los llamé a los dos, tanto a mi director como a la coordinadora pedagógica, y saben que yo me salgo con estas cosas. Entonces le digo, bueno, miren, ténganme fe porque voy a hacer algo que va a traer buenos resultados. Y expliqué y mandé esta planilla de actividades, o sea, de temas grandes, Bien, con vos la les propuesta. presentaste esa grilla, y esa Exacto, grilla sirve de síntesis. exactamente, porque ahí está Bien, todo. bien, porque acá nos preguntan, ¿la idea es proponer una imagen interactiva por unidad didáctica Exacto, o no necesariamente? no, hasta inclusive puedes ¿Por hacer, proyecto? exacto, por proyecto, un gran, por ejemplo, sería genial, yo, o sea, lo aplico en secundaria porque es en el aula donde estoy, seguramente estoy preparando uno para el nivel superior, para didáctica con tema de currículum, pero en realidad lo que podemos hacerlo en todos los niveles. Si vos sos profesora de literatura, por ejemplo, un gran recorrido de géneros literarios, por ejemplo, y lo tenés en Bien, proyecto para más de 15 días. Yo porque lo claro. trabajo de esta manera, pero también es rico, y ahora empezamos con uno de los cursos, a que ellos también me ayuden a armar la grilla de actividades. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, acá el problema es que yo me corro como eje central, ¿no? O sea, los pilares de la educación, el saber ser y el saber hacer, yo me corro, o sea, yo brindo la información, pero no soy el centro de atención. Ellos, la primera vez que Entonces, yo se los Mariana, presento, vos te arriesgás, tomás el riesgo de no saber en qué termina el proyecto. no, y me encanta que me sorprendan. Hay veces que yo tengo algo pensado y ellos van por más. Digo, no se me hubiese ocurrido esto. Entonces, Sí, vos me contabas el otro día que te decían que cuando estaban en la alegoría de la caverna, ellos exacto, decían, bueno, en realidad nunca salimos, te decían claro. ellos. Hay una de las chicas que me decía, en realidad, porque yo pregunté ejemplos, ¿no? De actividades de la caverna actual, ¿no? Y ellos caemos siempre en los mismos, en los medios de comunicación, en los noticieros, en la tele, siempre Y que caemos no en la está misma, mal. que no está mal, pero siempre uno espera que digan eso. Y una de las chicas me dijo, yo creo que nunca salgo. Salgo de una caverna y me meto en otra, salgo de una caverna y me meto en otra. Y eso fue disparador de, como hablo yo en filosofía, de discusión, de diálogo filosófico, que fue más allá del paisaje, ¿sí? Fue más allá del paisaje. Y otra cosa que hago es retomar la actividad del paisaje en la actividad sincrónica. Y esto es Claro. muy interesante porque ellos se sienten valorados en su intervención. Y esto aumenta la autoestima. Claro, además Entonces, porque todos tienen para contar algo diferente. exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos alumnos, hay una de las actividades que puede ser para comprender, hacer preguntas. Entonces, cuando las corrijo, algunas de las preguntas que me resultan picantes, interesantes, como hasta a veces provocadoras, las tomo y las traigo a la clase sincrónica, con nombre, por ejemplo. Ada me preguntó tal cosa. ¿Qué les parece la pregunta de Ada? Entonces, el alumno se siente retroalimentado, o sea, primero, me leyó, Importante. importante, me leyó, corrigió, está tomando lo que digo Porque como estás algo tocando valioso. un tema, ahí estás tocando un tema, hago un paréntesis para retomar lo que yo veo en las Uh -huh. asesorías, y es que esa apatía
que se encuentra en el adolescente, justamente a veces es porque, y se quejan en otros niveles los papás, ¿no? De que, bueno, pero le entregamos el trabajo y no sé si lo corrigió o no lo corrigió, o sea, ese delay en la devolución, en el feedback, en la retroalimentación, es algo que atenta mucho contra el interés, la implicación, porque desde ese primer momento, wow, de la presentación tuya hasta encontrarse en un Zoom de manera sincrónica, bueno, hay que sostener la implicación del estudiante, si no, no se conecta. Claro. No solamente eso, es que a veces te esperan, y esto a mí me encanta. ¿Cómo hago para que un adolescente, estamos hablando de adolescentes, o sea, para mí cuando me hablan de adolescente abúlico, apático y todo lo demás, o será que yo tengo 3 adolescentes en mi casa y no los veo ni abúlicos ni apáticos, pero claro, hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo. Exacto. ¿No? Que ellos te digan, que es lo que yo propongo que los vuelve apáticos. ¿Se cortó? Es sumamente interesante. Ahora sí, ahora te escucho. Ahí está. Bien, entonces tenemos los dos pilares. Ahí va. Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Dale. Sí, bien, te escucho. Bien. Tenemos entonces los dos pilares. Tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, que además podemos jugar con otras inteligencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ecología, hay muchas inteligencias que uno puede jugar. Tenemos la taxonomía de Bloom, y la taxonomía de Bloom que ha sido para el siglo XXI ampliada con las cuestiones digitales. Tenemos el diseño visual. En el 2008. Bien. Tenemos la retroalimentación, el feedback o la retroalimentación formativa y educativa, diría yo. ¿Qué pasa con el aprendizaje cooperativo? ¿El aprendizaje cooperativo? Porque sí. se me cortó, ahí te me cortaste. Bien. Bien. ¿Cómo esta metodología ayuda a que los estudiantes puedan aprender con otros? Bien. Dentro de las actividades, también hay actividades que tienen que ver con actividades cooperativas. Por ejemplo, hay actividades donde tienen que dialogar, elegir un compañero para realizar, no sé, aplicar la mayéutica socrática, es decir, armar un diálogo con otro. Bien. ¿Sí? En este caso estamos terminando con uno de los cursos que son las chicas que gentilmente hablaron sobre la experiencia. Estamos armando justamente después de haber como cierre de uno de los paisajes de aprendizaje, un taller para hacer por Zoom para los chicos de cuarto sobre ese tema. Entonces, bien, entonces también la producción para mostrarles a otros, salir del grupo. Bien. Exactamente. ¿Para qué nos vamos a quedar? No es la intención de quedarme yo con lo mío y nada más, sino sentir que ellos pueden, y esto es muy interesante esta palabra, que ellos pueden tomar el control y enseñar a otro. Y esto también es, a ver, en la retroalimentación cada uno va a poder pensar desde dónde puedo aportar yo para dar a conocer esto, y lo vamos a hacer a través de las redes, ¿no? Estamos viendo un nuevo paisaje de aprendizaje sobre... A ver, ¿de qué manera yo hago esta transmisión de todo este recorrido? Repetilo porque se cortó. ¿A quién te lo cuento?
¿A quién se lo Bien. cuento? Es como si vos Siempre te eres, fueras, por ejemplo, es como si vos te fueras de, no sé, de viaje y ves un paisaje hermoso y se lo querés contar a otro. Y pasa esto, cuando ellos se sienten motivados, quieren contar a otros. Entre nosotros ya nos conocemos, vamos todos por el mismo camino, queremos darle a otro la posibilidad de que también conozca el recorrido. Y eso también es fantástico, porque solo se sí. genera, es una usina de ideas, digamos, ¿no? Y lo enriquecedor para los otros, ¿no? Para los que reciben sus Exacto. producciones. Ujú. Ahí aprenden Esto todo. me parece que también aprenden más. Y es interesante, ¿sabes qué también? Nosotros a veces también nos quejamos, los alumnos no nos preguntan. ¿Viste la típica pregunta que vos haces? ¿Entendieron? Y todos te hacen así. O se Sí. hace un Esa, silencio que esa vos tenés que pregunta, esa contestar. pregunta, esa pregunta estúpida, digo yo, porque preguntarles a los estudiantes si entendieron, ¿qué esperás que te digan? Y Es la claro, pregunta más estúpida que se le puede hacer a los chicos. ¿Entendieron? y, ¿Y qué te van a decir? No, mire, no te van a entendí decir, nada. claro, O me ¿qué cosa? aburrí, o me perdí. Claro, ¿en qué momento, cómo salgo de acá, no? Porque es una pregunta incómoda. Entonces, en el recorrido de aprendizaje, la pregunta es genuina, porque cuando se estancaron en un punto del paisaje, que no saben para dónde ir, si para atrás, para adelante, surge la pregunta, profe, me quedé en tal actividad, no puedo seguir, ¿no me ayuda? ¿Cómo no? La palabra ¿me ayudás? No Claro, es es que esa es diferente a otra me de las decís. cuestiones que tienen que ver con habilidades para la vida. Hay que Exacto. enseñar a los estudiantes a que puedan pedir ayuda, porque eso es una habilidad para la vida, no solo para la escuela. Eh, y pedir ayuda de manera valiosa, no estúpida, porque ahora me quedé con esa palabra, ¿no? Es decir, enseñarles a preguntar y saber en dónde están parados, qué alcancé a hacer, qué no puedo, qué sí pude y de acá hacia dónde me muevo y cómo sigo. Uy, ya, me parece que se cortó. Estamos charlando con Mariana, educadora. Se cayó. Vamos a ver, se le debe haber cortado. Una estrategia innovadora, les decía, que tiene dos pilares fundamentales: la teoría de las inteligencias múltiples y la taxonomía de Bloom. Y ella nos estaba contando que utilizaba una grilla que ustedes pueden googlear y encontrar. Hay muchas grillas sobre paisajes de aprendizaje en donde coloca en columnas las inteligencias múltiples y en las filas coloca los distintos procesos de pensamiento, los distintos verbos de los procesos de pensamiento de la taxonomía de Bloom. O sea que también permite esa tabla ampliarse a más inteligencias múltiples y a más verbos de acuerdo a la taxonomía de Bloom ampliada para el siglo XXI, que también ustedes pueden encontrarla en Google. Yo les recomiendo que, como siempre, les recomiendo que busquen a través de... Bien, acá está entrando otra vez. A ver si puede ingresar. Ahí Acá volví. estamos. Nos caímos, pero nos levantamos, Exacto, como siempre, como como siempre. siempre. Bien, yo estaba haciendo un resumen y les Ujú. decía que a través de Google Académico, que me parece que es un Sí, buscador más, en fin,
mejor para desde lo científico, que pueden buscar muchísimas experiencias. Hoy yo practicaba eso y encontré, por ejemplo, un paisaje de aprendizaje para química, y Sí, estaba todo relatado, hay de toda la todo. secuencia. Todo se puede Bien, hacer. Vos sabés que hay para matemática, hay para ángulos, por ejemplo, hay para geometría. Lo que uno tiene que tener es las ganas de hacerlo. bien. Obviamente, te voy a decir, Y, el primer y bancarse aprendizaje. la incertidumbre. Exacto. Pero bueno, a mí que me gusta jugar con eso, que yo creo que en el aula yo también tengo que aprender de ellos, no solamente ellos de mí, sino que tiene que ir un ida y vuelta. Es muy interesante y yo siempre dejo que me sorprendan. Tengo esa ganas de asombrarme, ¿no? O sea, no quiero saberlo todo porque es muy aburrido, es muy Bien. predecible, Y digamos, ¿no? además, uno tiene que bancarse la incertidumbre y también arriesgarse para después contagiar a otros. Siempre hay Ujú. alguien en una escuela, en cualquier nivel, que se anima a ir para adelante con una idea. Y Ujú. después otros se pueden ir sumando, pero así uno Exacto. demuestra que uno, si uno se llena de ideas buenas, pero no las lleva a la práctica por miedo a equivocarse, o porque es mucho trabajo, o porque es riesgoso por algo, bueno, nos perdemos de llevar a cabo. ¿Cuántas ideas buenas quedan en el camino porque no se implementan? Hay que también arriesgar. Jugar con esto, ¿no? O sea, poner, a ver, la educación es una ciencia y como ciencia avanza, nosotros también, y no nos podemos quedar apoltronados en, ay, ¿sabes qué? Yo siempre lo di así, me dio resultado, lo voy a hacer así, pero si muestro mi título de profesora, dice que me recibí en el 98. Yo ya tengo que decir que es del otro siglo, ¿sí? O sea, a ver, ¿estamos Bien. claros? Ya, me recibí en el siglo pasado. Entonces, yo no puedo Sí. venir con cosas del siglo pasado, del siglo XX, Y sobre a todo, enseñar a alumnos del siglo XXI. acá Mariela Cuda está diciendo que Mariana es una gran inspiración para contagiar colegas. Claro que sí, por supuesto. Te quiere, parece Mariela. Contagio. Eh, Sí, nos queremos, nos eh, queremos. bien, y me pongo a pensar en que llega un momento en que, y llegará un momento, porque este, este aislamiento social ha llevado a que haya que arriesgar más, quizá cosas que Ujú, hubiesen tardado mucho tiempo en implementarse, o cosas que descartábamos, ¿no? Mariana, vos ujú. te acordás, en muchas de mis capacitaciones, te acordás que yo decía, no utilicen WhatsApp porque no hay un buen registro de lo... Y todas esas cosas quedaron tan viejas y tan, nada, o sea, se cayeron del borde, es decir, iban por el borde y se cayeron, ¿no? Ya Esas está. concepciones y esas ideas que estaban bien para esa otra escuela que ya no está más. Y ojalá que los cambios nos quedemos con todo lo bueno, ¿no? Porque me ponía a pensar que los paisajes de aprendizaje deben ser muy buenos para implementar con los chicos que tienen problemas de atención, ya sea por déficit de atención o Obvio. por hiperactividad, porque me parece que es Siempre como pensamos, una propuesta muy inclusiva. aparte de ser inclusiva, es esta situación de cómo enseñamos todo a todos,
¿no? Nosotros nos llenamos hablando de las aulas heterogéneas, pero seguimos, o sea, hasta hace poquito seguíamos planificando como aulas homogéneas, ¿no? Y entonces Totalmente. la Sí, docente exactamente. decía, bueno, pero ¿cómo tengo que hacer? Muchas actividades, tengo que hacer muchas actividades. Creo que acá encontramos la posibilidad, y los invito a que busquen videos sobre paisajes de aprendizaje. Esto se utiliza mucho en España, y la disposición del aula es totalmente diferente. El docente puede dar tiempo de calidad. Nosotros ahora lo estamos haciendo vía web, porque no podemos estar en la escuela, pero si Claro. estaríamos en el aula, estaríamos dándole tiempo de calidad al alumno que verdaderamente lo necesita. Siempre tenemos algún alumno que va mucho más rápido, comprende más rápido, y ese va a seguir Siempre, su siempre. aprendizaje. Pero además, esta cuestión de Siempre va a trabajar con las venir. inteligencias múltiples, pienso, así como vos me decís, tengo un alumno que quiere estudiar dirección de cine, y entonces lo primero que hace es ir derechito a todo lo que es en ese formato, en video, en documental. También él, al tener un abanico de otras actividades obligatorias y optativas, él también va a desarrollar aquellas inteligencias que a lo mejor no son las que están en su nivel de jerarquía para él, como en este sentido sería lo visual o lo documental, móviles, lo artístico, ¿no? O sea, también le fomentamos otras inteligencias, quizá la intrapersonal, ¿no? Tan importante, ¿no? Hay Esto de que estos recorridos favorezcan la autoestima. Exactamente. Y el tiempo de procesar información. Acá también es un requisito importante, es el tiempo. Muchas veces nosotros los docentes no nos bancamos el silencio de nuestros alumnos, ¿no? Yo tenía un Ay, alumno sí, que había por cuántos totalmente. segundos un docente preguntaba lo que Es vimos que la semana pasada, pero justamente, vamos a levantar lo que trabajamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Y claro, haces ese silencio y hiciste esa pregunta, y un alumno decía, el docente tarda bancátelo 5 como segundos en profe. contestar su propia pregunta, ¿no? Porque si pasa más de 5 segundos, es como que, ay, no me entendieron, ese Claro. vacío, ese No, pero a ver, silencio. esto, Y a esto, veces esto va ese para todo. Esto que silencio. vos decís es muy importante, el bancarse los silencios para darle tiempo al otro a pensar. Nos pasa a nosotros los adultos cuando asistimos a una conferencia, el disertante dice, ¿hay alguna pregunta? Y la gente todos necesitamos acomodarnos, revisar nuestros apuntes, y nos toma un tiempo ver cuál es la pregunta que queremos hacer. Y cuando estamos del otro lado con nuestros estudiantes, ¿qué pasa? Que hacemos esa pregunta, ¿entendieron? Y no les damos tiempo a que No. revisen. Así la pregunta no es estúpida, así la pregunta es valiosa. Perkins habla de las alarmas del pensamiento, y una de ellas era la predisposición al pensamiento, es darle tiempo al pensamiento. Tengo que procesar la información. ¿Por qué no es que permitir que un alumno te diga, un momento, pienso y después te contesto? Porque me parece que eso es tan importante para pensar, para procesar información. Sí, y además, fíjate, acá Sandra dice, es que no nos tomamos los adultos el tiempo para pensar. Y esto es muy importante porque además con esto del aislamiento, ha habido como todo un movimiento slow, ¿no? Exacto. Claro, ¿viste? O sea, esta cosa de, bueno, tenemos más tiempo para mirarnos a nosotros. Entonces, esta necesidad de algunos docentes
presentar rápidamente la planificación que van a desarrollar durante la semana, los 15 días siguientes, sin tomarse el tiempo de pensar, bueno, hasta este momento, yo aseguré 3 o 4 cosas Exacto. para que después cuando uno pueda volver, cuando uno retome, bueno, digo, estas 2, 3, 4 cosas son las importantes donde yo voy a retomar cuando estemos en la presencialidad. Porque claro que hay huecos, y Siempre entonces si lo los va a haber. adultos no nos tomamos el tiempo para pensar, bueno, no vamos a poder darles ese lugar. Sí, Yo a veces digo, cuando tenés mucho tiempo, pero poca creatividad, estás en piloto automático. Esto que decís vos, doy, ¿entendés? Pero no sé qué pasa del otro lado. Ahora, si yo tengo menos tiempo y menos creatividad, estoy en lo que llamamos la picadora de carne, que fue lo que nos pasó al principio. Teníamos sí, poco tiempo para sí, adaptarnos, claro. teníamos pocas ideas y a todas colapsamos. Yo te contaba el otro día que a mí los primeros días me había agarrado vértigo, ¿no? Sí, sí, Entonces, la falta de recursos de todo, en todo sentido. Entonces, tenemos que tener un poco de ese tiempo, tener ese tiempo también para crear, porque para ser creativos necesito tener tiempo, pensar. Por eso planificamos, que no es planificar una lista de cosas como cuando voy al supermercado, ¿sí? O sea, azúcar, multiplicación, división, problema, bla. Eso es una lista de cosas, eso no es planificar. Planificar es un proceso, y esto es lo que hace el paisaje de aprendizaje, un proceso. Pero esto, como te decía al principio cuando hablábamos, y el primer paisaje, y sí, me costó, tardé tiempo, pero como nos tardamos en aprender a planificar por capacidades, o aprender a planificar un proyecto, o sea, siempre cuando haces algo nuevo, empezás a transitar algo nuevo, te lleva tiempo, pero seguramente el segundo te va a llevar menos, el tercero te va a llevar menos, y el cuarto ya lo haces de Sí, con los taquito. estudiantes, como vos me estabas diciendo, que Claro. bueno, ahora se está aceitando tanto la cosa que, además por la edad de los estudiantes, se puede empezar a tener la incertidumbre de a dónde va a terminar en los tópicos que se están tomando para aprender y fundamentalmente aprender a darles a elegir a los estudiantes como una habilidad que sirve para su desempeño afuera de la escuela, porque si no, si algo descubrió esta pandemia es todas las cosas que se estaban aprendiendo en la escuela, mal aprendiendo. El ejemplo más que más terrible fue las escuelas que estaban convencidas que tenían informática, TIC, resulta que Sí. hicieron agua porque los estudiantes no sabían renombrar un archivo, Ujú, claro, o sea, porque ellos son muy habilidosos para manejar algunas redes sociales, algunas. ujú, Eh, no sé, el otro día hablaba con una directora que se habían puesto a trabajar con la profesora de literatura de 6º año de secundario para que todos se armaran su perfil en LinkedIn. ujú, Esta cuestión de empezar a pensar de maneras innovadoras cómo presentar su currículum a través de videos, a través de muros interactivos, ujú. y bueno, y entonces el placer y el deseo por aprender me parece que sería como otra de las cuestiones que toma paisajes de aprendizaje, ¿no? Porque la motivación sale de ellos. Yo pongo el recurso, pero la motivación es de ellos. Hay cosas que a Bien, mí, hay comentarios de los chicos que cuando empezamos a trabajar de esta manera me resonaron, ¿no? La primera vez que se los presenté, les pregunté qué les parecía. Y uno de los chicos me dijo, está bueno, pensaste en nosotros. Y yo dije, ay,
nunca se dieron cuenta que las otras actividades también las había pensado para ellos. O sea, que yo estaba re segura que ellos entendían que yo había preparado las cosas pensando en ellos. Y evidentemente no era lo que yo decodificaba de eso. Es algo que Entonces, no están acostumbrados, ¿no? Es una de las deudas del nivel secundario, ¿no? El que siempre piensan para qué están haciendo eso. Y ahora se está trasladando también a primaria, ¿no? Esa pregunta en donde los chicos dicen, ¿para qué estoy haciendo esto? Por eso cuando vos decías que ellos tienen en claro qué es lo que tienen que hacer y saben para qué, es fundamental, es fundamental. Contanos, porque nos quedan muy poquitos minutos, contanos Dale. cómo recabás la información, cómo recabás las evidencias de que aprendieron. Bien. Hay dos cosas. Primero, que me tienen que, obviamente, mandar esas tareas, y ellos le ponen obligatorias, ¿no? O sea, algunos lo ponen con los mismos colores. Y después, cuando levanto esa información de la tarea en la retroalimentación y la llevo a la clase sincrónica, ¿no? Donde, por ejemplo, hay que contestar esas preguntas que te decía, o en la lista de conceptos pongo los conceptos que hizo Ada, los que hizo Mariana y los que hizo, no sé, Adriana, que la veo por ahí. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos relacionar o ver por qué eligió estos conceptos que son diferentes a los que eligió Ada? Y eso arma, porque tiene argumento. O sea, que no te pueden decir, no te dicen, ay, no lo sé. No se sienten como invadidos, no, o sea, que ya pasaron por tantas, que fluye el diálogo, ¿no? Y entonces eso es sumamente interesante. Y lo más interesante de todo esto son las actividades que tienen que ver con la evaluación. Si te sirvió, dónde lo puedes aplicar, bueno, la escalera de metacognición creo que ya se la saben de memoria, en algún momento se la van a tatuar, porque ya se saben todos los escalones. Pero bien, y otras, vos me dijiste que utilizaban muchas rutinas de pensamiento también. Exacto, rutinas de pensamiento. Que también sirven para evaluar. Exactamente, donde ellos se hacen propios, o sea, son bien honestos. No van a escribir lo que yo quiero que ellos no escriben lo que yo quiero escuchar, que es la típica, o sea, el profesor que hace la pregunta y tenés que contestar tal cual lo que dice la fotocopia, sí, o el manual, o lo que sea. Sino que vos ves verdaderamente, exacto, vos ves verdaderamente que su autoevaluación es honesta, ¿sí? Y hay que bancarse también cuando te dicen, por ejemplo, si les interesó el tema y qué les interesó, y te digan, no, no me interesó, porque también es genuino, pero no me interesó, ¿por qué? No sé, algunos te dicen porque el tema fue irrelevante, o porque en realidad le costó, entonces vos le preguntás, ¿qué te costó? Porque eso también me hace una retroalimentación a mí. A ver, si yo tengo que dar en filosofía, tengo que dar el Fedón, yo sé que la escritura en la cual está escrito el Fedón está a años luz de mis alumnos. Entonces, tendré que buscar por ahí una adaptación o algo que o contar, o leerlo yo y grabarme y ponerlo en el paisaje de aprendizaje, pero como reversificando. Bueno, lo que estás diciendo es muy importante, ¿no? Que yo lo hablaba el otro día en una capacitación, que tiene que ver con remixar una obra. A veces para acercarla a los estudiantes de hoy, esa obra tiene que estar remixada, que no es lo mismo que, viste, en la música, no es lo mismo un cover que un remix. Un cover es lo mismo. A ver, si yo hago un cover de Whitney Houston, cantaría como ella. Claro. Pero si hago un remix, hago una nueva producción con base. Eso es muy común. Exacto. Se ve mucho en las obras artísticas, ¿no? En las pinturas, en las esculturas, los remix. En la música. Bueno, ¿por qué no también, en este caso, filosofía, y tomar esos grandes textos
y darles una vuelta. Ujú. Seguro. Yo he tenido, por ejemplo, poner como actividad en inteligencia musical, tomar una canción y cambiarle la letra, por ejemplo, ¿no? Y me he llevado cada sorpresa que fue impresionante. Digo, pero ¿cómo se le ocurrió hacer esto? A mí no se me hubiese ocurrido. Y a nuestros Claro. alumnos, por ejemplo, los que están entre los 15 y los 17, ven mucho esto del rap y las batallas de gallo y un montón de cosas Sí, que claro. hubo gente que hizo rap, por ejemplo, sobre identidad y realidad, que decís, Dios, o sea, leyó poquito lo que yo le di, pero se fue, o sea, si tuviera que decirle, digo, mirá, esto hubiese sido Nietzsche, esto hubiese sido Sartre, esto que vos pusiste acá, o sea, hizo un recorrido al cual yo lo invité a pasear, pero él después siguió. Y entonces cuando yo lo Hizo leo, le pongo su esto, propia experiencia turística en el tópico, en el claro. contenido. Y que inclusive, ya te Sí. digo, va más allá de lo que yo espero. O por ahí soy muy ingenua y espero poco, y ellos me sorprenden, o a veces utilizo eso, digo, bueno, voy a esperar poquito, porque no sabemos cómo va a empezar, Mira, y la verdad que... lo que decís, y para ir cerrando, lo que decís creo que es eh, fundamental, ¿no? Vos decís, quizá yo espero poco, por eso me sorprendo. Yo creo que totalmente lo contrario. Siempre te dejás sorprender eh, para vos no perder la implicación en tu tarea, porque lo peor que puede ocurrir no es la apatía del estudiante, porque se la remontamos. Si aceptamos eso, lo remontamos. Pero la apatía del docente, bueno, a ver, acá estamos. Esto Exacto. lo tenemos que llevar a un nivel superior. Y este es el momento, aprovechar este momento que es quizá único y se dio todo mucho más rápido. Ujú. En un momento yo decía, o me uno a esta situación, porque luchar sobre esta situación, no puedo luchar con una situación de pandemia y encapricharme que quiero volver al aula, no se puede. Entonces, ¿cómo haces Pero a para todos nos sacar? pasó. Claro, quiero volver, no puedo volver. Entonces, ¿cómo hago para, en un momento digo, o me pongo fuera de la historia, ¿no? De esta situación de historia educativa, o me involucro en ella y dejo algo. Entonces, yo cuando alguien me pregunte qué hice yo en este momento de pandemia, dice, mira, apliqué esto, fue la primera vez y lo hablé con Ada y lo di a conocer, pero soy parte de la historia. Nosotros cuando vos estás en el Totalmente. profesorado, o Marcar la estudiás la diferencia. historia de la educación, claro, o me uno a esto y le saco algo de positivo, o me siento a llorar y me pasa el mundo por arriba. Entonces, es Totalmente. esto, es mostrarle a mis alumnos también que hay que remarla en sexto año de secundaria, hay que remarla mucho, donde están súper deprimidos porque han perdido un montón de situaciones, Muchas cosas que para vivir, claro. te Bueno, la remen y que sigan trabajando, y es interesante eso. totalmente. Mariana, muchísimas gracias No, eh, gracias por, a eh, vos. por este tiempo, por contar la experiencia en primera persona de Ujú. esta estrategia, de poder de paso repasar la teoría de las inteligencias múltiples, eh, la taxonomía de Bloom, y bueno, infinitas gracias y vamos a repetirlo esto, Bueno, dale, vamos a seguir. Te mando un vamos a seguir. abrazo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos, gracias. Gracias a todos.